Portal Citerior, una ventana abierta al debate de ideas, pensamientos, reflexiones críticas que se abren a una discusión abierta en un marco de respeto, tolerancia y altura de miras en una perspectiva laicista, progresista, meliorista y de irrestricta observancia y resguardo por los derechos humanos. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Amigas y amigos del Portal Citerior, tengan ustedes una cordial bienvenida a nuestras transmisiones, a entrevistas que realizamos con personeros, con actores que consideramos importantes de la actualidad nacional, con el objeto de pasar revista a temas de interés, que tienen mucha repercusión en nuestro quehacer, digamos. En el caso de hoy, queridos amigos del portal, queridas amigas del portal, tenemos el tema de los sismos, de los temblores. Me parece que los españoles le llaman seísmo, no sé. Pero bueno, aquí lo vamos a aclarar con el invitado de hoy, que es un ingeniero civil estructural, es decir, alguien que entiende este tema, por muchos años se ha dedicado a eso. Nos referimos al ingeniero Ricardo Luna Andrades. Él es un ingeniero civil estructural, es decir, estamos hablando con un profesional de dilatada trayectoria que actualmente vive, entendemos, en Viña del Mar. Esa es su residencia en la quinta región, y con el cual vamos a compartir estos minutos, amigas y amigos, con el objeto de aclarar en fondo, profundizar algunas cuestiones que tienen que ver con la actividad sísmica, particularmente en Chile. Ingeniero Ricardo Luna, muchas gracias por aceptar la invitación del Portal Citerior. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Para mí es un placer poder compartir estos momentos con ustedes y si puedo aportar en algo estaré muy gustoso. Ciertamente, ciertamente. A ver, Ricardo, el problema de los sismos. Bueno, vivimos en un país sísmico, ¿no? Eso está claro. Se ha incluso dicho por allí, por la prensa crónica, diría yo, bueno, también especializada en algunas oportunidades, que en el caso de Chile estaríamos inmersos en una especie de cinturón de fuego del Pacífico. Es decir, ya todo el mundo sabe que estamos en un país muy movedizo, muy telúrico. Pero eh, entremos en el área chica, Ricardo. Nosotros nos da la impresión, al menos a mí me da la impresión, de que sobre estos fenómenos telúricos en general hay una especie de mitología, es decir, un sensacionalismo. Se habla con poca precisión sobre lo que significa estar en un país en estas condiciones, ¿no? Entonces, nos gustaría saber, Ricardo, cuál es la opinión de un profesional que lleva muchos años en esto respecto de enfocar el tema telúrico de una manera responsable, seria. ¿Cuál es la situación real del país? Sabemos, por estimaciones que se han hecho, de que evidentemente estamos en una placa de Nazca, que hay siempre movimientos, pero ¿es posible decir que Chile tiene el riesgo potencial real de tener en el corto plazo también un movimiento parecido al del año 2010 o de 1960, incluso si nos retrotraemos hacia el pasado? ¿Es posible eso o hay un poco de sensacionalismo? ¿Cuál es la entrada a este tema, Ricardo? Mira, Paulino, respecto de los sismos, estos tienen origen en el movimiento de 19 placas que existen en la Tierra que se están moviendo. Ujú. Nosotros no podemos impedir el movimiento de las placas, no existe tecnología ni energía suficiente para ello. Los continentes se han ido alejando en miles y miles de años. Y, por ejemplo, Isla de Pascua se está acercando al continente americano a una razón de 5 centímetros por año. Claro, 5 centímetros por año es muy poco, pero si nosotros consideramos la masa que tiene la Isla de Pascua, no solamente lo que emerge del mar hacia arriba, sino todo lo que está sumergido, es una cantidad de miles de millones de toneladas que se está acercando y eso no lo podemos impedir.
¿Qué pasa? Que estas placas o estos sectores de la Tierra chocan y de repente empiezan a empujarse unos con otros hasta que se fractura el punto de contacto. Y ese es el terremoto, cuando Ah, se fractura. Mientras se están empujando entre ellos no hay problema, pero cuando uno de los dos falla, se producen los terremotos. claro, Nosotros tenemos el terremoto registrado más grande de la historia de la humanidad, ¿ya? Que es el terremoto de Valdivia, pero eso no significa que anteriormente hayan ocurrido terremotos más grandes. claro. La placa continental, que es donde nosotros estamos en este momento parados, tranquilos, ¿ya? Se está subiendo arriba de la placa de Nazca. O sea, están cruzándose las dos. Y cuando se fractura la zona de contacto, tenemos terremotos. De tal manera que lo que es absolutamente responsable es decir que vamos a seguir teniendo terremotos sistemáticamente. Lo que no podemos decir es cuándo y qué magnitud van a tener. Eso no es posible predecir. No se puede predecir. Pero mientras más años pasen, evidentemente que el terremoto va a ser más fuerte porque se va a ir acumulando más energía entre estas placas que se están empujando unas con otras. A veces se Claro. empujan, no voy a entrar en detalles, pero están chocando, están moviéndose en direcciones contrarias. Entonces, se ha estudiado que los sismos tienen algún periodo, ¿ya? Cada 100 años, 25 años, 60 años, pero los registros que tenemos son muy cercanos. Hace 200 años no había sismógrafos. De tal manera que los científicos están haciendo distintos tipos de mediciones para tratar de adelantarse a los grandes terremotos. Lo cual, en mi opinión, no es muy útil, porque una pregunta eh, muy simple para las personas comunes y corrientes: ¿qué harían si saben que mañana a las 8:30 de la mañana va a haber un terremoto? ¿Qué hacemos para evitar eso? Ujú. Evidentemente, ponernos a resguardo donde no pueden caernos cosas en la cabeza, etcétera, etcétera, pero no es mucho más que eso. Y el pánico que va a producir la noticia probablemente va a producir más daño que sí. Por Entonces, eso es sí, un tema tremendamente complejo. Y hay personas que dicen que tienen visiones, que se comunicaron con algo y que viene un sismo, que no viene un sismo. La verdad es que hay eh, algunas personas que le han apuntado, pero le han apuntado sencillamente por casualidad. No existe ningún elemento para predecir un sismo, excepto los pájaros, algunos insectos, algunos animales, pero estamos hablando de 10 minutos antes, que tienen un comportamiento errático. El año 2010, ese terremoto gigante de Concepción, las aves presentaron un comportamiento muy ruidoso y se internaron en la tierra, las gaviotas, y algunas personas sospecharon que podría pasar y pasó, pero estamos hablando de 10 minutos, no más. pero es decir, Ricardo, es que uno ve, uno se coloca en el plano de la ciudadanía está consciente de esto que está planteando Ricardo, evidentemente que sabe de qué se trata, pero está indemne ante el rol, por ejemplo, que juegan los medios de comunicación. Es decir, por ahí aparecen algunos gurús, algunas profetas, y se alarma la gente ahí, quizás innecesariamente, en los colegios se hacen simulacros. No sé, ¿es eso? Apunta un poco la pregunta nuestra, Ricardo, en el sentido de si se puede mejorar el estándar de conocimiento que tenga la ciudadanía respecto a estos temas. ¿Cuál es tu opinión? Con educación se puede mejorar mucho el comportamiento y disminuir los temores, ¿ya? Eh, cosas se pueden hacer ante una situación tan desastrosa como que de repente se mueve la tierra y destruye las ciudades? Construir ciudades que tengan una mejor resistencia a estos movimientos. Y en eso nosotros como chilenos podemos estar orgullosos de los niveles de la ingeniería estructural de este país. Tenemos estándares muy altos, de los más altos del mundo, y tenemos normas muy exigentes. Las universidades son tremendamente rigurosas y normalmente se están inventando materiales, inventando sistemas para disipar la energía de los sismos. Por ejemplo, la primera edificación que hubo en Chile con aislación sísmica, que es colocar el edificio arriba de unos queques de goma. Estoy simplificando demasiado las cosas, pero
arriba, unos queques de goma. Entonces, cuando el suelo se empieza a mover, el edificio no sabe que se está moviendo el suelo porque estos queques de goma tienen la capacidad de aislarlo, ¿ya?, de los movimientos, y por supuesto que si esto se prolonga en el tiempo, el edificio se va a mover, pero se estima que los efectos en un edificio aislado son el 10% del que tiene un edificio no aislado. Estas Ajá. cosas se están aplicando en Chile, y se Ujú. están aplicando con mucha frecuencia. Hay otros sistemas que cuando el edificio se empieza a mover, empiezan a mover masas. Ya tenemos edificios en Chile con masa de disipación, que se opone a que el edificio se incline, ¿ya? Está moviéndose esta masa colgada y que se opone a que el edificio se incline. Hay otros sistemas de disipación de energía en que el edificio tiene una especie de puntales, que en realidad se llaman arrochamientos, con unos puntales que cuando empieza el sismo se empiezan a calentar y a derretir, y ese calentamiento y derretimiento absorben mucha energía e impide que el edificio se mueva libremente. Entonces, se Claro. pueden hacer muchas cosas por el lado de la técnica, pero por el lado de la educación, creo que es donde es más importante, es enseñarle a las personas que en los sismos hay que mantener la calma sobre todas las cosas y no correr despavoridos, porque la mayor parte de los accidentes se producen por eso, aparte de las construcciones de mala calidad que por supuesto existen en todos lados, también en nuestro país. Por ejemplo, el adobe. El adobe es un asesino muy eficiente cuando se trata de sismo, porque es un material que se cae abruptamente, no empieza a vibrar ni a deformarse, sencillamente se cae. Quedan pocas edificaciones de adobe, pero sí se pueden hacer edificaciones de barro que tengan resistencia sísmica. Los peruanos son maestros en eso. Oye, Ricardo, y en el plano de esa placa que ustedes mencionan, los técnicos, esa superficie, eh, digamos, de materia que hay debajo, ¿no afecta a otros países o somos los únicos nosotros? En el caso de Perú, por ejemplo, de Argentina, Ah, ¿cómo? no, Porque lo que uno entiende es que al parecer una de las placas se subsume, se mete, ¿no es cierto?, debajo de. Entonces, eso le favorece a Argentina, por ejemplo, que está al otro lado, porque en Argentina no hay mucho absolutamente. movimiento. ¿Mm? Mira, te voy a explicar lo siguiente. Cuando uno cruza la cordillera y pasa a Argentina, uno tiene una pampa enorme, plana, que no tiene cerro, no tiene ninguna irregularidad. Lo que pasa es que América se genera la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes por efecto de esta placa que está metiéndose debajo y se levanta este costado de América y no el otro costado de América, que es Argentina, que no tiene sí. Pero nosotros tenemos toda la costa del Pacífico hasta California, Estados Unidos, hasta Alaska, con el problema sísmico. Nosotros estamos, esa línea es parte de lo que se llama el cordón de fuego y es parte de la placa de Nazca que se está metiendo debajo de América. Entonces Perú tiene sismos muy ¿Eh? fuertes también. Y México también, ¿no? Por el lado del México Pacífico. y en fin, todos los países que estamos en la costa del Pacífico. Los peruanos tienen una construcción que es de barro, que no es de adobe, se llama tapiales, que ellos hacen los muros de barro en un encofrado, en un molde, y llegan hasta la altura del techo con un adobe pero continuo. Ajá. Esa es tecnología americana. Los españoles trajeron el adobe, que son estos ladrillos de barro que se van pegando, que son un desastre ante el sismo. Pero los tapiales han tenido muy buen comportamiento. Yo tuve la oportunidad de ver en Perú construcciones de 3 pisos de barro que han pasado todos los terremotos habidos y por haber, y ahí están, ¿ya? Claro que son unos muros, 80 centímetros de ancho, en fin. Oye, Ricardo, un poco para darle una vuelta final al tema técnico, digamos, de esta conversación. em, Hablemos un poco de las mediciones. Ahí también hay un poco de mitología, los sistemas, ¿sabes? Los sistemas que hay de medición. Y esto ocurre como estaba leyendo el otro día un artículo de un problema de medición que existe en un área que no tiene nada que ver con esto, que es el ajedrez, por ejemplo. Ah, Ahí hay un sistema de medición
de capacidades de que tienen los ajedrecistas para después hacer un ranking, ¿no es cierto?, en la posición que tienen los ajedrecistas en sus competiciones mundiales. En el caso de los temblores, da la impresión de que hay dos, ¿no es cierto?, hay dos escalas, ¿ah? Hay dos escalas para medir, no sé si la intensidad del terremoto en sí o otros efectos colaterales. Podríamos, sí, precisar un poco qué miden estas dos mediciones. Mira, sin entrar en lenguaje técnico, hay una que mide los efectos del terremoto, Ujú. ¿ya? Que es Mercalli. Entonces, por ejemplo, lo sintieron solamente los animales, grado 1. No me acuerdo de memoria la escala, pero más o menos esto. Lo sintió la mitad de la población, grado 3. Produjo pánico en parte de la población, grado 5. Deformó las líneas del tren, ese ya es el máximo grado de esa escala. Claro, Esa es una medición de sensaciones de las personas. Hay otra escala que mide aceleraciones, o sea, tanta fue la fuerza que aplicó el suelo sobre las casas y los edificios, los puentes y todas las estructuras, durante el sismo. ¿Qué tanta fue la fuerza que se da? Pero los ingenieros trabajamos con una tercera que se llama medición de momento, que en el fondo mide la energía, no quiero complicarme con lenguaje técnico, la velocidad con que se mueve el suelo durante el terremoto. O sea, eh, si un terremoto es muy lento, va a afectar a los edificios en altura. Y si es muy histérico, neurótico, con muy alta frecuencia, va a afectar a las casas. ajá, Entonces, se produce una enorme diferencia en el comportamiento de la estructura y los otros dos sistemas que nombré antes no aportan mucha información respecto de lo que puede producir el terremoto. Pero sí, en la prensa es muy útil saber que fue muy fuerte o no. Es decir, la un grado sensación. 7 Ujú. ya produce preocupación. Aunque es una medición media mentirosa, pero no es mentirosa. Es muy difícil reflejar el efecto de un sismo con una sola variable, la aceleración o la sensación o la frecuencia. Es muy difícil, pero son tres sistemas que conviven Pero son y sistemas validados internacionalmente, ¿no es cierto? Eh, absolutamente, claro, con absolutamente. instituciones que se dedican a eso. Entiendo que gran parte, un par de ellas radican en Estados Unidos, pero hay otras en Europa y hay unas por satélite, me da la impresión que quizás habría que ver, ponderar, como tú dices, ponderar los requisitos, las situaciones que se producen allí para determinar realmente el grado de importancia del movimiento sísmico, digamos. ¿Mm? Claro. Por Claro, ejemplo, un eso, terremoto gigantesco en el desierto de Atacama puede pasar desapercibido, no va a producir daño y no va a pasar a la historia. claro, Pero si Santiago ocurre en Buenos Aires o en Sao Paulo o cualquiera de estas ciudades densamente pobladas, un pequeño temblor puede ser un gran desastre, de tal manera que es claro, muy difícil establecer una medida de lo grave que es esto. ¿Ya? claro. Eh, Sin Sí, embargo, nosotros los chilenos somos famosos porque empieza a temblar y a lo más miramos, está temblando. ¿Ya? claro, Cosa que en eh, otros países produciría una estampida gigantesca. claro, ¿Ya? Nos falta mucha educación en términos de lo que hacer durante los terremotos, que los japoneses nos llevan una ventaja, pero extraordinaria, extraordinaria. Y yo creo que ahí el Estado puede influir mucho en la percepción del terremoto como algo natural, como claro. algo inevitable, como algo impredecible, pero que se pueden hacer muchas gestiones inmediatas para preservar la vida de las personas. Claro, claro. Amigas y amigos del portal, interesante conversación con el ingeniero Ricardo Luna, pero hay una cuestión que a nosotros nos gustaría remarcarle a nuestra audiencia. El invitado actual claro, es un técnico, es un ingeniero civil, pero también es un artista, ¿no? Porque es un hombre que se ha dedicado por muchos años al cultivo de un instrumento, la guitarra, ¿no? Es un concertista que lleva muchos años en esto. Y vamos a hacer una pausa y vamos a aprovechar precisamente con la anuencia, por supuesto, de nuestro entrevistado, darles a conocer un trocito de una interpretación de él, eh, Ricardo Luna Andrades,
en su rol de ahora de concertista en guitarra. Escúchenla y después nos dan su opinión. No se vayan un segundo, ¿ah? Estamos nuevamente con ustedes en un breve segundo. Bueno, Ricardo, linda guitarra, felicitaciones por tal interior, realmente extraordinario el, el cómo conciliar la técnica, la ingeniería con el arte, es maravilloso realmente. Ricardo, a ver, hay un problema relacionado con el futuro, ¿ah? Diría yo, con no sé cómo llamarlo, pero ahí donde se mezcla la arquitectura con la ingeniería civil, digamos, la mecánica de suelo, qué sé yo. Tú vienes de una zona de Villa del Mar, estamos cerca de Concón. La gente realmente se ha visto muy sorprendida, la ciudadanía, cuando se descubre esta edificación en una duna de edificios grandes, digamos. Y yo no sé qué rol tienen ahí la mecánica, eso, los ingenieros, un poco aprovechando tu presencia acá, para construir ese tipo de edificios. ¿Cuál es, a tu juicio, la visión que se tiene al proyectar edificaciones tan, al parecer, tan peligrosas, ¿no? ¿Y qué tiene que ver eso con la actividad de ustedes, los ingenieros civiles, estructurales? Mira, una gran pregunta, no me la esperaba. Te puedo contar que Concón es duna en el 80% del territorio es duna y que todo lo que está construido sobre él está sobre duna. La duna es un suelo que no tiene la calidad de resistencia y rigidez que tiene el suelo de Santiago, en eso Santiago es privilegiado, pero es un suelo que es absolutamente manejable. Aquí, nuevamente, los medios de comunicación, eh, ante la espectacularidad de los socavones que se produjeron, tuvieron material para emitir durante muchos días sobre la base de una serie de suposiciones que terminaron asustando a la gente, lo cual es absolutamente injustificado. Los edificios en Duna que están entre Concón y Reñaca están fundados normalmente a 8, 10, 20 metros de profundidad. El problema está en que en ese caso de los socavones se rompió un ducto de agua lluvia que fue mal utilizado. O sea, el Ujú. ducto de agua lluvia estaba bien diseñado, estaba bien construido, pero por razones, eh, yo diría, comerciales, se presionó a la autoridad para que permitiera conectar una segunda población, que superó la capacidad del ducto, y la arena duna, claro, se erosiona fácilmente. Claro. Entonces se produjo esa erosión, pero no afectó en absoluto los edificios. Las Ujú. fundaciones de los edificios no se movieron ni un milímetro, se estuvo monitoreando durante mucho tiempo, todavía se está monitoreando, Claro. que no se haya desplazado algún milímetro o algo, no, no ha habido ningún problema. Pero que los socavones fueron espectaculares. Claro, eso Eh, es. y la ¿Y noticia afecta eso en lo fue, sísmico, Ricardo? En lo sísmico, ¿ah? ¿afectaría eso en lo sísmico, en el Lo peligro primero que que... se hizo, lo primero que se hizo ante los socavones fue analizar con herramientas de última generación lo que pasaría con los socavones tal como estaban. Y los dos edificios soportaban perfectamente un sismo, claro que con un menor factor de seguridad. Disminuyó la seguridad que tenían antes del socavón y ahora la recuperó porque los socavones ya están reparados. Y están reparados con tecnologías que quedaron mejor que lo que estaban antes. Eso es un típico manejo comunicacional de un problema que, siendo grave y sobre todo caro, ustedes no se Ujú. imaginan la cantidad de miles de millones de pesos que se han invertido para arreglar esto, eh, se le dio un tinte sensacionalista,
circunstancias que si bien es cierto, era aterrador, los edificios no estuvieron nunca, nunca en riesgo, ¿ya? Ujú. Y esto partió a poco, partió un día domingo, con una lluvia Ujú. grande. A la oficina mía de ingeniería la contrataron para que hiciera rápidamente un proyecto de mitigación, y cuando llegamos el lunes con el proyecto de mitigación, bueno, ya era mucho más grande el problema, y al tercer día ya el problema era inmanejable y no era cuestión de que una oficina de ingeniería hiciera un proyecto de mitigación. Había que partir por estudiar los edificios en la condición que se encontraban, y afortunadamente estaban impecables. Hubo que impedir que la gente que habita el edificio pudiera habitarlos, porque no puede haber un edificio que no tenga una entrada por un bien nacional de uso público en Chile, por ley. Y el bien Ah, nacional de uso público se lo llevó la arena, se lo llevó el agua. De tal claro. manera que recién, hace como una semana, se autorizó a que ingresen peatonalmente algunos vecinos. Entre medio hubo otros escándalos como robos en los departamentos. Fue una situación tremendamente traumática, pero que Sí. desde el punto de vista de la ingeniería no tiene dudas ni reparo. El Fue, problema es el mal manejo del ducto de aguas lluvias. Jamás se debería autorizar, es que también pasó una cuestión curiosa, porque cuando se hizo el arreglo, pasaron muchos años que no hubo lluvia grande. no hubo Entonces, cuando lluvia. se hizo la inspección, dijeron, ven, ven que se podía, hasta que se produjo el 2023 esta lluvia enorme, y pasó 6 años el ducto con dos poblaciones conectadas, cuando está diseñado para una, y claro, los 6 años no pasó nada hasta que llovió fuerte. Claro, y ahí sucumbió todo, ¿no? A Sucumbió ver, todo y se destaparon claro, las ollas, se hicieron las típicas claro. acusaciones, etcétera, etcétera. Pero Sí. debo reconocer que fue un gran susto, Mm. que afortunadamente la ingeniería de los tres edificios que estaban más o menos involucrados estaba impecable, y que los ingenieros inmediatamente acudieron a hacer los estudios necesarios para ver si había que tomar medidas extraordinarias, y no era necesario, sencillamente se repararon los socavones. Yo vivo aquí muy cerquita de los socavones, como a 5 cuadras, Mira, en Concón. Yo estoy viendo en Concón casi, en este casi, momento. casi tu Pero todo. vivo en Duna, me acabo de hacer una casa, esta casa que ustedes también no tiene más de 5 meses que la habitamos, y esta casa está en Duna y tiene unos muros de contención gigantescos al fondo, pero bueno, con ingeniería bien hecha, sobre todo si el ingeniero es el dueño y el que va a vivir Claro, ahí. exactamente. Claro. A ver, amigos, Eh, ingeniero, un poco para redondear y remachar esta muy interesante entrevista a un experto en ingeniería sísmica, eh, ¿cuál sería el consejo técnico, ilustrado, eh, fundamentado de un profesional con dilatada experiencia en el ramo respecto de un eventual gran sismo, ¿no? Se ha hablado por diversos conductos, serios y no tan serios, de que forzosamente debiera venir, dada la acumulación de energía, un gran evento, digamos. Em, si bien es cierto, no se puede predecir, ¿no? ¿Cuál, a juicio de ustedes que son más especializados en este tema, las zonas que pudiesen ser más vulnerables, es decir, donde podría ocurrir algo eh, con mayor precisión respecto de otras zonas, ¿no? ¿Cuál es, a tu juicio, Mira, ya hemos una tocado parte visión, de ese, digamos, de ese tipo? ya hemos tocado parte de ese tema. Este sismo se espera en la zona norte porque hace mucho tiempo que no se produce un gran sismo, ¿ya? Aquí en Valparaíso, en el 85, tuvimos uno que disipó gran cantidad de energía, y que esperamos un sismo en Valparaíso, pero ya han pasado desde el 85 hasta ahora 15, casi 40 años, ¿ya? De tal manera que viene, pero no es inminente que venga tan pronto. Pero en el norte sí la cosa ha pasado muchos años sin un sismo. ¿De qué depende la gravedad del sismo? Primero, que no haya ciudades muy densas, que no haya mucha población. Porque si se produce en el campo, bueno, no tiene mayores consecuencias.
Y en el norte nosotros tenemos ciudades que no son tan grandes, ¿ya? Pero que están puestas a la orilla del mar y están con grandes taludes. Hay riesgos asociados al Antofagasta, Iquique. Arica no, Arica tiene una topografía más favorable, eh, que va a producir deslizamientos de suelo, van a producirse ese tipo de cosas. Pero si la edificación está bien hecha, con su estudio de mecánica de suelos, que ahora es obligatorio prácticamente para todas las edificaciones del país, con su diseño sísmico de ingeniería, tenemos resuelta gran parte del problema. Los diseños de ingeniería, no importa que se agrieten las estructuras, pero no puede morir nadie. Lo que no está permitido es que se produzcan derrumbes con resultado de muerte. Entonces, un gran edificio que quede totalmente fracturado, pero está en pie, la gente baja por la escala, lo abandona, se demuele y se hace otro. Porque no es factible construir un edificio por costos que no le pase absolutamente nada durante un sismo enorme. Entonces, se trabaja con probabilidades, con estadísticas de sismo, con estadísticas de comportamientos materiales y con estadísticas de carga. Y se llega a soluciones que a veces los inmobiliarios reclaman que les salen muy caras, pero es necesario y no se puede transar con este tipo de normas que tenemos en Chile, que son muy Claro, exigentes y que son de rango nuestras internacional. Claro, salvaguardas. La claro, calidad del suelo es un tema súper claro. complicado, porque en San Antonio, por ejemplo, tenemos suelos que está prohibido, de acuerdo a la norma, prohibido construir. Y se ha llegado a hacer unos reemplazos de suelo enormes, de montones de metros para poder construir donde el suelo inmobiliariamente es muy valioso. Pasa lo Claro. mismo aquí en Concón, ¿ya? Con zonas de riesgo que hay, que tienen riesgo, por ejemplo, que las aguas lluvias que van por una calle de repente se vayan por la ladera y afecten a todas las casas que están en esa ladera. Esos estudios se hacen, Paulino, se hacen esos estudios y la municipalidad los exige. No son baratos, son lentos, son de alta complejidad, pero es necesario. De repente, alguna persona inocentemente compra un terreno para hacer una casa en una zona de riesgo que no tiene ni idea que es zona de riesgo y van a tener que analizar todas las alternativas y diseñar todos los elementos de seguridad para que a esa casa no le pase nada. Esto es Claro. bien moderno, ¿ah? No es de antigua data estas disposiciones que Bueno, estoy hemos tenido la precisión de un experto en estos temas respecto de lo que podría ocurrir en Chile. Ese era un poco el sentido, Ricardo, de esta entrevista. Un poco aclarar, ¿no? Contribuir con un conocimiento serio, científico, a las expectativas que puede hacerse el ciudadano, las autoridades del país y todos los involucrados en estos temas ante un eventual sismo de mayor proporción. Eh, Muchas gracias, Ricardo, por haber participado con nosotros en el portal Citerior en esta oportunidad para dar luces sobre un tema tan acuciante, tan presente, ¿no? Tan latente en nuestro país como son los movimientos telúricos. Muchas gracias, Ricardo Luna, por haber participado con nosotros en el portal Citerior. Yo te agradezco mucho, Paulino, esta entrevista. Espero que ayude a sentir el sismo como algo natural, como algo inevitable, como algo con lo cual tenemos que convivir y no aterrarnos, sobre todo no aterrarnos, mantener la calma y tomar las medidas previas antes que aparezcan estos fenómenos. Van a seguir sucediendo, estamos en un país Claro. muy sísmico. Eh, Muy movido. Empezaremos algunas campañas de educación desde los colegios en adelante, que ya yo sé que se están Exacto. haciendo, pero no han sido del todo eficientes como se quisiera. Vivimos en Paulino, un país movido, digamos. Y muchas ustedes, gracias. amigos del Portal Interior, muchas gracias por su sintonía. Ya estaremos en un plazo muy breve junto a ustedes para llevarles el conocimiento de personas de mucho saber, como el de hoy día, como el ingeniero Ricardo Luna. Muchas gracias, amigos. Hasta luego. Gusto saludarlos. Hasta luego. Para mí también. Hasta luego, hasta luego. Portal Citerior, una ventana abierta al debate de ideas, pensamientos, reflexiones críticas
que se abren a una discusión abierta en un marco de respeto, tolerancia y altura de miras en una perspectiva laicista, progresista, meliorista y de irrestricta observancia y resguardo por los derechos humanos.